La máquina cementera está en modo tiburón en este mercado de fichajes, y mientras algunos directivos parecen estar jugando al póker con los cupos de extranjeros, los movimientos en la noria no paran. Diciembre apenas arranca su recta final y Cruz Azul ya tiene más problemas que soluciones sobre la mesa. Un colombiano confirmado que todavía no puede registrarse, un polaco millonario pidiendo la salida por la puerta de atrás, un uruguayo que parece tener el equipaje listo rumbo a Ecuador y una directiva que sigue buscando refuerzos mientras no termina de resolver el caos interno que ellos mismos crearon. Porque seamos honestos, cuando inviertes $20 millones en dos futbolistas que vienen de la MLS y ninguno termina rindiendo como esperabas, algo está fallando en la estrategia. Y no hablamos de mala suerte, hablamos de decisiones cuestionables que ahora están pasando factura. Mateusz Bogusz, ese proyecto de estrella que costó 10 millones y apenas vio 722 minutos en todo el semestre, ya levantó la mano para irse. La razón, problemas de actitud, dicen los que saben. Traducción: si no juego, me enojo, y si me enojo, no rindo. Un círculo vicioso que tiene a la directiva con las manos en la cabeza, buscando quién se lo lleve sin perder un solo peso. Mientras tanto, Lorenzo Faravelli ya tiene las maletas medio armadas con destino a Ecuador porque entre LDU Quito y Barcelona SC están tocando la puerta. Claro, todavía falta que alguien ponga los dólares sobre la mesa, pero en la noria ya todos saben que el uruguayo tiene un pie afuera. Y es que cuando tienes 10 extranjeros en plantilla y acabas de confirmar al número 11, algo tiene que ceder. No es matemática avanzada, es sentido común. Y hablando de confirmaciones, Miguel Borja ya es prácticamente jugador de Cruz Azul. El colombiano llega libre de River Plate con un contrato millonario bajo el brazo, pero con un pequeño detalle. Técnicamente no puede debutar porque no hay cupo disponible. Entonces, ¿qué hace la directiva? Saca el as bajo la manga, registrarlo en la sub-21. Una solución parche de esas que funcionan en el papel, pero que dejan expuesta la falta de planificación. Porque si tenías pensado traer a Borja, ¿por qué no liberaste cupos antes? Ah, cierto, porque todavía no encuentran quién se lleve a Bogusz por 10 millones, pero la cosa no termina ahí. Resulta que Iván Alonso, el director deportivo, ni siquiera habría participado en las negociaciones por Borja. Sí, leyeron bien, según reveló Record, quien movió los hilos fue Gilberto Palafox, ex asesor de Víctor Velázquez, junto con el ingeniero. Entonces uno se pregunta, Vilea, ¿para qué tienen director deportivo si las decisiones importantes se toman por fuera? Esto marca un precedente peligroso porque si hoy Alonso no tiene injerencia en el fichaje estrella del mercado, mañana cualquiera puede meter la mano en la noria y mientras todo este circo mediático se desarrolla, hay jugadores que siguen esperando. Agustín Palavecino, ese mediocampista que el Arcamón pidió a gritos, está en pausa total. Necaxa quiere $8 millones por él, una cifra tan exagerada que hasta el América se bajó de la puja. Pero Cruz Azul sigue interesado. Solo que primero necesita resolver el problema de los extranjeros. Mientras tanto, Palavecino espera, el técnico espera y la afición espera. ¿Alguien en la noria tiene un plan claro o están improvisando sobre la marcha? Ah, y por si fuera poco, la defensa quedó descubierta tras la lesión de Jesús Orozco Chiquete, quien estará fuera 6 meses. Eric Lira podría perderse la liguilla por el Mundial. Gonzalo Piovi sigue siendo cuestionado después de aquel error garrafal contra Flamengo en Qatar y la directiva todavía no cierra a ningún zaguero de jerarquía. José Pachuca no es prioridad, Kevin Lomónaco se va a Europa y Juan Escobar tiene el pasaporte listo, pero arrastra diferencias con Iván Alonso que hacen casi imposible su regreso. En resumen, Cruz Azul tiene un delantero confirmado que no puede registrar, extranjeros que quieren irse pero no encuentran equipo, refuerzos en pausa esperando cupos, una defensa debilitada sin soluciones a la vista y una directiva que parece estar tomando decisiones sin consenso interno. Todo esto a menos de 3 semanas del debut oficial contra León en el Clausura 2026. Bienvenidos al mercado de fichajes más caótico de la noria en los últimos años. Dejen su like y su comentario sobre todos estos temas que vamos a desglosar porque la cosa está que arde en casa de la máquina. Vamos a comenzar hablando primero sobre el fichaje bomba, que ya está prácticamente cerrado y que tiene a la afición dividida entre la emoción y la preocupación. Luego de muchas versiones, se confirmó que Cruz Azul llegó a un acuerdo con Miguel Borja para que se convierta en nuevo refuerzo de la institución. El delantero colombiano llegaría con el pase en su poder tras finalizar su contrato con River Plate. Se espera que llegue a Ciudad de México entre el 26 y 28 de diciembre para firmar su vínculo y sumarse a la pretemporada que arranca el 29 de diciembre. Lo cierto es que resulta una contratación controversial por todos los rumores que surgieron alrededor del futbolista. En Argentina creen que Borja coqueteó con Boca Juniors para negociar un mejor contrato en México, mientras que varios intermediarios habrían aparecido en la noria.
Según Gerardo González, Iván Alonso no habría llevado las negociaciones para contratar al atacante cafetero, más allá de que el director deportivo habría dado el visto bueno para su llegada. Esta clase de negociaciones marcan un precedente peligroso, y es que Record reveló que Gilberto Palafox, ex asesor de Víctor Velázquez, habría tenido una fuerte influencia en la operación por Borja. Asimismo, el ingeniero fue el que tuvo las reuniones para concretar el fichaje. Entonces surge la pregunta lógica: si Iván Alonso es el director deportivo, ¿por qué no fue él quien manejó la negociación más importante del mercado? Esto deja en evidencia que hay más manos metidas en las decisiones deportivas de las que debería haber, pero el problema no termina ahí. En la misma línea, la máquina está obligada a liberar un cupo de extranjero, ya que Borja sería el 10º no formado en México de la plantilla. A pesar de que no habría problemas para que debute en el Clausura 2026 porque se puede registrar a un foráneo en la Sub-21, es un recurso de último momento. La intención es encontrarle acomodo a las piezas que perdieron terreno con Nicolás Larcamón en el último semestre. Según informó Adrián Esparza Oteo, la máquina tiene la posibilidad de registrar a un futbolista en la Sub-21. De esta manera no correría riesgo la disponibilidad de Miguel Borja en el debut del Clausura 2026 frente a León el sábado 10 de enero a las 19 horas en el estadio Nou Camp. Aún así, la prioridad es encontrarle acomodo a Mateus Bogus y a Lorenzo Farabelli antes de que tenga que llegarse a este último recurso. Más allá de que Cruz Azul cerró a Borja como agente libre, le ofreció un contrato millonario para convencerlo de llegar a México. Si bien se señaló que Boca Juniors estaba interesado en el atacante cafetero, finalmente esta posibilidad terminó perdiendo fuerza. Hay confianza en que se tratará de un fichaje que marcará la diferencia en la plantilla. Además, Aike Carrera reveló que el cuadro cementero todavía tiene pendiente la idea de sumar otro delantero más en la planeación del ataque. La intención es que ese segundo fichaje para la delantera sea un mexicano que pueda complementar tanto a Borja como a Gabriel Fernández. Todavía no se reveló de quién se trata, pero sería una pieza secundaria y no una estrella del fútbol mexicano. Eso sí, César Merlo confirmó que Alfonso Alvarado no está en los planes de Cruz Azul para la próxima temporada, descartando ese rumor que había tomado fuerza en los últimos días. Yo creo que el fichaje de Borja es bueno en lo deportivo, pero pésimo en lo administrativo. Traer a un delantero de jerarquía sin antes liberar cupos de extranjeros demuestra una falta de planificación preocupante. Y que Iván Alonso no haya sido quien manejó la negociación es aún más grave, porque deja en evidencia que hay poderes paralelos tomando decisiones en la noria. Pensando bien, si Borja rinde como se espera, nadie va a recordar cómo llegó, pero si las cosas salen mal, este fichaje será recordado como otro ejemplo de la improvisación que ha caracterizado a la directiva en los últimos mercados. Ahora vamos a hablar sobre el verdadero dolor de cabeza de la directiva, y es la situación con los cupos de extranjeros que tiene a Cruz Azul contra las cuerdas. Mientras los equipos de la Liga MX aceleran movimientos rumbo al Clausura 2026, en Cruz Azul el mercado se vive con una mezcla de ansiedad y cautela. Las semanas pasan, los días se acortan y el panorama sigue prácticamente igual en cuanto a las salidas. Una sola baja confirmada, la de Ángel Sepúlveda, y varios interrogantes abiertos. La salida de Sepúlveda marcó el primer paso, pero está más que claro que el verdadero problema de la plantilla no pasa por los futbolistas mexicanos. El foco de las miradas está en los extranjeros, en una situación que vuelve a repetirse y que hoy condiciona cada decisión deportiva de la directiva. La llegada de Miguel Borja, ya acordada, terminó de encender las alarmas con el colombiano. La máquina supera el límite de no formados en México y necesita sí o sí liberar al menos una plaza para evitar problemas de registro de cara al inicio del torneo. En su canal de YouTube, Adrián Esparza fue contundente al analizar el panorama de bajas en Cruz Azul. El periodista dejó en claro que, más allá de la salida de Sepúlveda, no se esperan movimientos de futbolistas mexicanos y que cualquier salida deberá darse entre los no formados en México. En ese sentido, aclaró el contexto real de los nombres que circularon en las últimas semanas y entre todas las opciones posibles fue claro al marcar una diferencia. Hay un extranjero que corre con ventaja. Se trata de Lorenzo Farabelli, el principal candidato hoy por hoy a salir de la noria. En el caso del uruguayo, aún no hay ofertas firmes, pero sí interés concreto desde Ecuador. LDU Quito y Barcelona SC lo siguen de cerca, aunque su salario y el valor de su ficha dificultan una transferencia definitiva. La opción del préstamo aparece como una alternativa, aunque tampoco es sencilla de ejecutar. Todo indica que es cuestión de días para que se concrete su salida, porque en la noria ya todos saben que Farabelli tiene un pie afuera. Para Mateus Bogus, el panorama es distinto, pero igual de complicado. A pesar de que el futbolista habría pedido la oportunidad de salir, Cruz Azul no recibió hasta el momento ninguna propuesta formal, ni de compra ni de cesión. Su situación permanece estancada y hoy por hoy
no representa una solución inmediata, y es que el polaco tiene un gran problema que le impidió triunfar en Cruz Azul. En los últimos torneos quedó demostrado que la Liga MX es un torneo que no le viene nada bien a los futbolistas que llegan desde la MLS. Son contados los casos que lograron destacarse en el fútbol mexicano. No solo hay dificultades por el estilo de juego, sino también por la cultura del país. Cruz Azul fue uno de los clubes que más sufrió esta situación, y es que la máquina invirtió $20 millones entre Yorgos Giakoumakis, quien fue prestado para liberar un cupo, y Mateusz Bogusz, dos elementos que eran considerados estrellas en Estados Unidos. El caso del polaco es el más fuerte debido a que tiene 24 años y en el último semestre sumó muy pocos minutos, apenas 722 en total. En su análisis de la temporada, Adrián Esparza Oteo contó: ¿cuál fue el verdadero inconveniente de Bogusz? Hay un tema de actitud. El jugador no juega, se molesta y entonces se vuelve una cuestión cíclica. A mí me encantaría que se quedara porque me parece un jugadorazo. Aún así, con el reciente fichaje de Miguel Borja y el deseo del polaco de salir, lo más probable es que termine siendo transferido. De todas formas, la máquina no tiene intenciones de perder dinero liberando el pase de Bogusz. El club invirtió $10 millones en su llegada hace un año, por lo que pretende recuperar ese dinero en este mercado de pases. Por lo tanto, esto dificulta aún más la salida del europeo porque no hay demasiados equipos dispuestos a desembolsar tanto dinero por un jugador que apenas tuvo continuidad. Tito Villa expuso a Cruz Azul con el caso de Mateusz Bogusz y fue muy duro. Es normal que si el técnico no los usa, los chicos se quieran ir. Yo también, si estuviera en el lugar de Bogusz y tengo el Mundial a la vuelta de la esquina, me quisiera ir. Si fuera Romero y me trajiste de Europa para jugar y no juego, también, sentenció con respecto a las extrañas decisiones del Arcamón durante la temporada. En cuanto a Gonzalo Piovi, todo indica que se quedaría en el club. El defensor cerró el año con dudas tras un bajón de nivel y errores puntuales que dejaron huella, especialmente aquel error garrafal contra Flamengo en la Copa Intercontinental 2025 en Qatar, pero no existe información de una salida. Según apuntó Esparza, la sensación es que continuará, aunque con la presión de recuperar su mejor versión. Yo creo que la situación con los extranjeros es una bomba de tiempo que la directiva creó con sus propias manos. Invertir 20 millones en jugadores de la MLS sin considerar que el fútbol mexicano es completamente diferente fue un error garrafal. Y ahora querer recuperar 10 millones por Bogusz cuando el jugador apenas jugó es casi una utopía. Pensando bien, Faravelli parece ser la única salida viable a corto plazo, pero si no se mueve rápido, Cruz Azul va a tener que conformarse con registrar a Borja en la sub-21, una solución parche que nadie quiere. Yo discordo completamente con la gestión del Arcamón en este caso, porque si traes jugadores millonarios y no les das minutos, obviamente se van a querer ir. Es sentido común. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en el tema de refuerzos, hay que hablar de Agustín Palavecino, ese mediocampista que tiene en la mira Cruz Azul desde hace varios mercados. Hace bastante tiempo que la máquina tiene en la mira a Agustín Palavecino, uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX. Si bien en la plantilla hay mucho material en ese sector, a Nicolás Larcamón le costó encontrar piezas que lo convenzan. Entonces, como el argentino fue esencial para su Necaxa, el entrenador habría pedido su fichaje para el Clausura 2026. La realidad es que el Rayo habría tasado el pase de Palavecino en $8 millones, una cifra exagerada para un volante de 29 años. De hecho, América se habría bajado de su contratación por estas altas pretensiones económicas. Al mismo tiempo, es una de las razones por las que la máquina no habría acelerado su contratación. Además, el problema con los cupos de extranjeros complica aún más las cosas. Ante esta situación, Claro Sports aseguró que las negociaciones por Palavecino están en pausa total, y es que, independientemente del interés de Cruz Azul en el futbolista, no pueden avanzar hasta que no liberen espacio en la noria. Desde el vamos ya resulta complicado encontrarle acomodo a los foráneos que se encuentran en la plantilla. Es un círculo vicioso. Necesitan liberar cupos para traer a Palavecino, pero no pueden liberar cupos porque nadie quiere llevarse a Bogusz por 10 millones ni hay ofertas firmes por Faravelli. En tal caso, para el mediocampo, el nombre de Palavecino sigue siendo el deseo recurrente para la máquina en los últimos mercados de pases, pero sigue siendo una negociación complicada por su alto valor de $8.5 millones y las plazas de extranjeros. Mientras tanto, el argentino espera. Larcamón espera y la afición espera. La pregunta del millón es, ¿alguien en la noria tiene un plan claro o están improvisando sobre la marcha? Yo creo que $8 millones por Palavecino es un precio inflado que no vale la pena pagar. Es un gran jugador, sin duda, pero tiene 29 años y difícilmente pueda ser revendido en el futuro. Cruz Azul ya cometió ese error con Borja, pagando contratos millonarios a jugadores que no podrán recuperar económicamente. Pensando bien,
Si Necaxa no baja el precio y Cruz Azul no libera cupos, esta negociación va a morir sola. Yo heredito que deberían buscar alternativas más jóvenes y baratas que puedan aportar lo mismo sin comprometer tanto dinero. Ahora vamos a hablar sobre un rumor que tomó fuerza en los últimos días, pero que ya tiene respuesta desde la Noria. El mercado de fichajes en la Liga MX siempre tiene la capacidad de generar revuelo con ciertas historias, nombres que pueden regresar, rumores que resurgen y conexiones que vuelven a ponerse sobre la mesa incluso cuando el escenario ya no es el mismo. En ese clima de versiones cruzadas y lecturas apresuradas, Cruz Azul volvió a aparecer ligado a un futbolista con pasado europeo y recorrido en selección mexicana, Eric Gutiérrez. La información comenzó a circular desde Guadalajara, donde distintos reportes colocaron a La Máquina como uno de los clubes que habría preguntado por el mediocampista de Chivas. El contexto no es menor. Gutiérrez no entra en los planes de Gabriel Milito para el Clausura 2026 y el club rojiblanco está abierto a escuchar alternativas para su salida. 3 equipos preguntaron por el futbolista y 2 de ellos se bajaron casi de inmediato al conocer las cifras. Sin embargo, desde el entorno de Cruz Azul el escenario no empuja hacia esa dirección. Según pudo conocer Vamos Azul a través del colaborador Gerardo González, es muy poco probable que el club sume otro mediocampista mexicano en este mercado, especialmente considerando la recuperación de Andrés Montaño, quien estará disponible para el Clausura 2026. Además, la planificación deportiva, encabezada por Iván Alonso, apuntaría a un mercado sin bombas, con refuerzos puntuales y necesidades claras en otras zonas del campo. En ese contexto, el interés por Eric Gutiérrez nunca terminó de tomar forma. De acuerdo con el periodista César Huerta, interiorizado en la actualidad del rebaño, La Máquina únicamente habría preguntado condiciones contractuales, sin avanzar en negociaciones ni presentar oferta formal. El único club que sigue buscando el cómo sí es Pachuca, decidido a explorar fórmulas para repatriar a uno de sus canteranos. Un antecedente que explica el ruido es que el nombre de Eric Gutiérrez no es ajeno a Cruz Azul. En 2024, el propio futbolista confesó que estuvo muy cerca de llegar a La Máquina cuando militaba en el PSV en 2020, antes de consolidarse y ganar títulos en Europa. En aquel entonces, Cruz Azul buscaba reforzar su mediocampo con un futbolista mexicano ya probado en Europa, y el interés fue real. Hubo oferta formal, conversaciones avanzadas y una decisión que estuvo a punto de cerrarse, pero el giro llegó desde Países Bajos. Roger Schmidt apostó por él y frenó su regreso a la Liga MX. Gutiérrez no solo se quedó en el PSV, sino que terminó consolidándose, levantando 4 títulos y ganándose un lugar importante en el equipo. Finalmente, en el verano de 2023, regresaría a México para vestir la playera de Chivas. Yo creo que Cruz Azul hizo bien en solo preguntar y no avanzar con Eric Gutiérrez. Ya tienen suficientes mediocampistas mexicanos en la plantilla, y gastar dinero en otro cuando Montaño regresa sería un desperdicio. Pensando bien, si Pachuca quiere repatriarlo, que lo haga, pero La Máquina debe enfocarse en otras posiciones más urgentes como la defensa y el ataque. Y ya que hablamos de refuerzos, precisamos hablar sobre la necesidad más urgente que tiene Cruz Azul en este momento, la defensa central. Lo cierto es que La Máquina todavía no liberó ningún cupo de extranjero, pero todavía hay margen de maniobra hasta el inicio del Clausura 2026, el 9 de enero. De acuerdo a la información de Adrián Esparza, Cruz Azul se enfoca en planificar un mercado de fichajes que no busque grandes bombazos, sino reforzar estratégicamente las posiciones que más lo necesitan. La prioridad de la directiva es cubrir los huecos defensivos y mantener el equilibrio del plantel para el Clausura 2026. Siguiendo lo que dijo en su canal de YouTube, la principal necesidad es un defensa central. Jesús Orozco Chiquete estará fuera por lesión durante todo el torneo tras sufrir una luxación de tobillo grave que le demandará una recuperación de 6 meses, por lo que regresaría tras la Copa del Mundo. Además, Eric Lira, con probable presencia en el Mundial, podría perderse la liguilla. Por ello, reforzar la zaga se vuelve indispensable para Nicolás Larcamón. Hace varias semanas se especuló con que el cuadro cementero iría tras José Pachuca, quien se destacó en Puebla y en la selección mexicana sub-20. Aún así, Adrián Esparza Oteo señaló que la llegada de José Pachuca no es una prioridad para La Máquina, más allá de que sí estaría en carpeta. Todavía es un futbolista muy joven y en el club ya están Jaciel Mendoza y Jorge Rodarte cumpliendo ese perfil dentro de la plantilla. La intención es cerrar un complemento que pueda competir tanto con Piovi como Willer Dita. Uno de los futbolistas que la afición pidió con mucha fuerza en las últimas semanas fue Kevin Lomónaco. El zaguero de 23 años es uno de los mejores defensores del fútbol argentino y recientemente fue convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina. Sin embargo, Cruz Azul estaría muy lejos de poder ficharlo para el Clausura 2026.
A pesar de que Tigres sí mostró un serio interés, lo Mónaco no estaría convencido de llegar al fútbol mexicano ya que tiene aspiraciones europeas. De hecho, César Merlo informó que el Real Oviedo tendría negociaciones avanzadas para contratarlo a cambio de $8 millones. No hay dudas de que sería una incorporación increíble, pero estaría fuera del alcance de la máquina. Por otro lado, se rumoreó que Cruz Azul estaría buscando el defensa en Sudamérica, pero resulta complicado que esto suceda por los problemas para liberar cupos de extranjero. De hecho, el club está obligado a dejar ir a un no formado en México ante la incorporación de Miguel Borja, con quien se habría llegado a un acuerdo. Yo creo que la defensa es el talón de Aquiles de Cruz Azul en este momento, y no tener un plan claro para reforzarla es preocupante. Orozco Chiquete fuera todo el torneo, Piovi cuestionado después de Qatar, y Eric Lira que puede perderse la liguilla por el Mundial. ¿Y la solución? Ninguna concreta hasta ahora. José Pachuca no es prioridad. Lo Mónaco se va a Europa y no hay cupos para traer un extranjero de jerarquía. Pensando bien, si no resuelven esto pronto, van a llegar a la liguilla con la misma defensa frágil que los eliminó en cuartos de final. Yo heredito que deberían apostar por José Pachuca porque es joven, mexicano y tiene proyección. Pero claro, eso requiere tomar una decisión y hasta ahora solo vemos indecisión. Aún sobre posibles llegadas, precisamos hablar sobre un viejo conocido de la Noria que podría regresar después de un descenso doloroso en Argentina. En Argentina, la caída de Godoy Cruz a la Primera Nacional abrió un escenario de incertidumbre que golpea de lleno a varios futbolistas de experiencia. Entre ellos, un nombre resuena con fuerza en la Noria y en la memoria del aficionado cementero, Juan Escobar. Hace apenas unos años, el paraguayo era sinónimo de liderazgo, jerarquía y títulos en Cruz Azul. Hoy a los 30 años atraviesa uno de los momentos más delicados de su trayectoria profesional en un contexto que lo obliga a tomar decisiones inmediatas sobre su futuro. Último en la tabla anual, sin reacción en los momentos clave, el equipo mendocino confirmó su descenso tras 17 años consecutivos en la máxima categoría del fútbol argentino. El golpe fue profundo y no solo desde lo institucional. Para los ex campeones en Cruz Azul significó un punto de quiebre. Según informaron colegas desde Mendoza, en el regreso a los entrenamientos de Godoy Cruz, el paraguayo estuvo ausente, al igual que Paul Fernández y Walter Montoya, un dato que más allá de lo formal encendió las alertas sobre posibles salidas y negociaciones en marcha. En este contexto, la continuidad de Escobar en el fútbol argentino luce poco viable, no solo por el descenso, sino por un factor clave, el económico. Históricamente, el defensor paraguayo fue uno de los jugadores mejor remunerados tanto en Cruz Azul como en sus últimos clubes. Su propio entorno reconoce que el panorama financiero en Argentina complica cualquier intento de permanencia, pues el fútbol argentino, económicamente hablando, es muy complicado, señaló su representante Elvio Rojas en diálogo con BBS Sports, marcando una línea clara sobre el futuro inmediato. Las opciones están sobre la mesa, según confirmó su representante. Escobar cuenta con propuestas de México y Brasil, dos mercados que ya conoce y que pueden ofrecerle estabilidad deportiva y económica. Tendríamos que estar cerrando algunos números en la semana, antes de la Navidad ya, con algún equipo interesado, explicó Rojas. Todo indica que su futuro se definirá en los próximos días. El nombre de Juan Escobar inevitablemente despierta emociones en la Noria. Fue referente, capitán y uno de los pilares de la defensa que llevó a conquistar la novena, que lo mantiene vigente en la memoria colectiva de la afición. En lo estrictamente deportivo, el escenario ya es complejo. Cruz Azul no cuenta hoy con cupos de extranjeros disponibles y si bien existe la urgencia de reforzar la saga central, las prioridades del proyecto parecen ir por otro camino. Pero hay un elemento extra que vuelve aún más cuesta arriba un posible regreso. El propio Escobar señaló públicamente que su salida de Cruz Azul no se dio solo por cuestiones deportivas, sino también por diferencias internas en la toma de decisiones, señalando a Iván Alonso. Ese antecedente no es menor. Con el uruguayo como figura central en la estructura deportiva tampoco parece favorable para un regreso inmediato. Yo creo que el regreso de Juan Escobar sería romántico, pero poco práctico. Deportivamente tiene 30 años y no es el mismo jugador que levantó la novena. Además, las diferencias con Iván Alonso son un obstáculo enorme que difícilmente se pueda superar. Pensando bien, si Cruz Azul lo quisiera de vuelta, ya lo habrían contactado formalmente. Que solo tenga propuestas de México y Brasil sin que ninguna se concrete antes de Navidad, me dice que sus regresos a la Noria no está en los planes de nadie. Yo discordo con traerlo de vuelta por nostalgia porque el fútbol se construye hacia adelante, no hacia atrás. Mudando de asunto completamente, vamos a hablar sobre la preparación de cara al Clausura 2026. Cruz Azul se prepara para el torneo Clausura 2026 con la mirada puesta en romper la racha de más de 4 años sin títulos en Liga MX. Tras un semestre complicado,
y un año cargado de partidos internacionales, la pretemporada será clave para recuperar energías, ajustar detalles tácticos y poner a punto a la plantilla bajo la dirección de Nicolás Larcamón. El grupo regresará a los trabajos de pretemporada el lunes 29 de diciembre, tras tomar casi 18 días de descanso desde la derrota ante Flamengo en Qatar. Esto significa que los futbolistas tendrán poco más de 2 semanas de recuperación antes de enfrentar un semestre cargado de compromisos importantes, incluyendo el inicio del Torneo Clausura 2026 programado para el viernes 9 de enero. El calendario que se avecina para la máquina será exigente, con modificaciones por el Mundial 2026, jornadas dobles en los momentos críticos, partidos importantes en fases clave y la ausencia de seleccionados mexicanos en la liguilla, y sin contar que también habrá acción por Conca Champions. Todo esto obligará al Arcamón a optimizar los entrenamientos y a sacar el máximo provecho de cada jugador disponible. En ese contexto, cada encuentro de preparación se vuelve crucial. Para poner a prueba al plantel y recuperar ritmo competitivo, Cruz Azul anunció un amistoso ante Jaiba Brava, campeón de la Apertura 2025 de la Liga MX Expansión. El partido se disputará en la 2ª edición de la Copa DIF Altamira, el domingo 4 de enero a las 18:00 horas en Tamaulipas. Será la oportunidad perfecta para que el Arcamón observe a sus jugadores en acción y haga ajustes tácticos de cara al debut oficial 5 días después. Nicolás Larcamón tendrá 7 días de trabajos antes del amistoso. Cruz Azul dará inicio a su participación en el Torneo Clausura 2026 el sábado 10 de enero, cuando se enfrente desde las 19 horas en Ciudad de México al Club León en el estadio Nou Camp. Este partido marcará el debut oficial del equipo celeste en un semestre que se perfila exigente, con un calendario apretado, jornadas dobles y compromisos internacionales que exigirán al máximo a la plantilla. Yo creo que 18 días de descanso después de la paliza en Qatar es insuficiente, pero es lo que hay. La pretemporada será clave para que el Arcamón defina el 11 titular, porque con tantas dudas en defensa y con Borja recién llegando, necesita tiempo para armar el equipo. Pensando bien, el amistoso contra Jaiba Brava no es el rival más exigente, pero servirá para tomar ritmo. Lo que me preocupa es que solo tengan 7 días de trabajo antes de ese partido. ¿Será suficiente para integrar a los refuerzos y corregir los errores defensivos? Yo acredito que necesitan más tiempo, pero el calendario no perdona. Y ya que hablamos de preparación y futuro, no podemos dejar de mencionar un proyecto interesante que está en marcha. El equipo cementero continúa dando pasos estratégicos para consolidar su futuro, y la noticia sobre la posible creación de una franquicia en la Liga de Expansión MX es un claro ejemplo de ello. Esta nueva sede, que se instalaría en Cuernavaca, permitiría al club foguear a jóvenes promesas y jugadores sub-21 que aún no han tenido oportunidades en el primer equipo. Curiosamente, el rival del amistoso de pretemporada, Jaiba Brava, es precisamente uno de los equipos que compite en la Liga de Expansión, lo que añade un valor extra al encuentro del próximo 4 de enero. Allí Cruz Azul podrá medir de cerca el nivel de los equipos de esta categoría y proyectar su propia franquicia futura. Yo creo que tener una franquicia en Liga de Expansión es una excelente idea para desarrollar cantera, algo que Cruz Azul ha descuidado en los últimos años. Cuernavaca podría ser una buena sede y el proyecto tiene mucho sentido deportivo. Pensando bien, si la máquina quiere dejar de gastar millones en extranjeros que no rinden, debe apostar por formar sus propios talentos. Este es el camino correcto. Ahora solo falta que lo ejecuten bien.